En el vasto y árido desierto del Sinaí, bajo un sol implacable, los hijos de Israel avanzaban en su larga travesía hacia la tierra prometida. Cada paso levantaba una nube de polvo, un recordatorio constante de su exilio y su peregrinaje. Llevaban décadas vagando, una generación entera había nacido y crecido con la arena como cuna y el cielo como único techo. El maná, el pan del cielo, ya no era una maravilla, sino una monotonía que alimentaba su descontento. La paciencia, desgastada por el tiempo y las dificultades, finalmente se quebró. Las murmuraciones, que antes eran susurros en las tiendas, se convirtieron en un clamor abierto contra Moisés y contra Dios mismo. «¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto?», gritaban. «No hay pan, no hay agua, y estamos hastiados de este alimento tan liviano». Sus palabras, cargadas de ingratitud, resonaron en el silencio del desierto. Olvidaron los milagros, la columna de fuego y nube que los guiaba. Olvidaron las aguas de Mara endulzadas y la victoria sobre Amalek. En su desesperación, anhelaban las ollas de carne de Egipto, idealizando la esclavitud que habían dejado atrás. La queja no era solo contra su líder terrenal, Moisés. Era un desafío directo a la autoridad y la providencia del Dios que los había liberado con mano poderosa. Un acto de rebelión que no pasaría desapercibido. Entonces, en respuesta a su amarga rebelión, una nueva y terrible plaga descendió sobre el campamento. No eran enfermedades ni enemigos conocidos, eran serpientes, pero no cualquier tipo de serpiente. La Biblia las describe como serpientes ardientes, criaturas venenosas cuyas mordeduras causaban una inflamación abrasadora, un fuego que consumía el cuerpo desde adentro, llevando a una muerte agonizante. El pánico se apoderó del campamento. Los gritos de desafío se transformaron en alaridos de dolor y terror. Hombres, mujeres y niños caían víctimas de las criaturas que se deslizaban sigilosamente entre las tiendas. El campamento, que momentos antes era un hervidero de quejas, se convirtió en un escenario de muerte y desesperación. La arena se tiñó con la tragedia de un pueblo que había tentado a su creador. Rápidamente, el pueblo reconoció su pecado. El juicio divino era tan claro como ineludible. Corrieron hacia Moisés, el mismo hombre al que habían despreciado, ahora su única esperanza. «Hemos pecado», confesaron con rostros llenos de angustia. «Hemos hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Su orgullo se había hecho cenizas ante la inminencia de la muerte. Moisés, a pesar de las constantes quejas y la falta de fe de su pueblo, intercedió por ellos. Su corazón de pastor se dolía al ver el sufrimiento de sus ovejas, incluso de las más rebeldes. Elevó una oración ferviente, un puente entre un pueblo penitente y un Dios justo. Y Dios, en su infinita misericordia, escuchó. Pero la solución que ofreció no fue la que esperaban. Dios no eliminó las serpientes, no las hizo desaparecer por arte de magia. El peligro seguía presente, deslizándose por la arena. La consecuencia de su pecado no fue borrada, pero se les ofreció un camino hacia la sanación. La instrucción fue precisa y sorprendente. «Hazte una serpiente ardiente», le dijo Dios a Moisés, «y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá». Imaginemos la escena. Moisés, el líder de Israel, trabajando el metal. No era un orfebre, pero con obediencia moldeó el bronce, dándole la forma de una de las criaturas que tanto terror causaban. ¿Por qué una serpiente? El mismo instrumento del juicio se convertiría en el símbolo de la salvación, una paradoja divina que apuntaba a un misterio mucho más profundo. Moisés levantó el asta en medio del campamento. El sol del desierto se reflejó en el bronce pulido, haciendo que la serpiente metálica brillara, visible desde todos los rincones del campamento israelita. Ahora, la elección era individual. Para aquellos mordidos, la muerte era segura. El veneno recorría sus venas, el fuego consumía sus cuerpos. Tenían dos opciones: resignarse a su destino o ejercer un simple acto de fe. No se les pidió un sacrificio costoso, ni un ritual complejo, ni una larga penitencia.
Solo se les pidió mirar, levantar la vista del polvo de su sufrimiento y fijarla en el objeto que Dios había provisto. Para muchos pudo parecer ilógico. ¿Cómo podría la imagen de una serpiente curar una mordedura mortal? Requería humildad, dejar de lado el razonamiento humano y confiar en la palabra de Dios. Aquellos que, en un acto de fe desesperada y obediente, levantaron la vista y miraron la serpiente de bronce, fueron sanados instantáneamente. El fuego en sus venas se extinguió, la vida regresó a sus cuerpos. Pero aquellos que se negaron, ya sea por orgullo, incredulidad o cinismo, perecieron. La cura estaba disponible para todos, pero solo fue efectiva para quienes la aceptaron con fe. Este evento no fue solo un episodio histórico en el desierto. Siglos después, un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, se acercó a Jesús de noche. En esa conversación íntima, Jesús mismo reveló el verdadero significado de la serpiente de bronce. Le dijo: «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». La serpiente en el asta era una prefiguración, una sombra de la cruz. La serpiente, símbolo del pecado y la maldición, levantada para que todos la vieran, representaba a Cristo, quien se hizo pecado por nosotros. Así como los israelitas estaban muriendo por el veneno del pecado de la rebelión, toda la humanidad está afectada por el veneno del pecado. La paga del pecado es muerte, una muerte espiritual y eterna. Y así como la solución en el desierto no fue eliminar el peligro, sino proveer un remedio, la solución de Dios para el pecado no fue simplemente ignorarlo. La justicia requería un pago. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, fue levantado en la cruz, cargando sobre sí la maldición y el juicio que nosotros merecíamos. Se convirtió en el objeto de nuestra salvación. Al igual que los israelitas, nuestra salvación no requiere obras complejas ni rituales. Se nos pide un simple acto de fe: mirar a Jesús, apartar la vista de nuestros propios esfuerzos y confiar plenamente en su sacrificio en la cruz. La historia de la serpiente de bronce es un poderoso recordatorio de que en medio del juicio más severo, Dios siempre provee un camino de salvación. Transforma el símbolo de la maldición en la fuente de la vida. Es una lección sobre la gravedad del pecado, la justicia de Dios, pero sobre todo sobre su increíble misericordia y el asombroso plan de redención que culminó en la cruz. Una historia de desierto que nos habla directamente al corazón hoy. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más historias como esta. Dios te bendiga.